La misma mano que debía brindarle amor era la que dejaba marcas en su piel. El hogar que debería ser su refugio se había convertido en una prisión que aprisionaba sus sueños cada noche. Ella no lo sabía, pero cada lágrima que caía estaba abriendo un camino hacia un hombre cuyo corazón estaba tan quebrado como el suyo. Un hombre que cambiaría su sufrimiento por un futuro lleno de esperanza. Pero antes de encontrar la salvación, tendría que atravesar las brasas del desprecio más profundo. Esta es la historia de Teresa. Bienvenidos a Ecos de Superación, un espacio donde las historias cobran vida. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y contarnos desde qué lugar nos estás acompañando. Tu presencia nos impulsa a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. El aroma del estofado de cordero llenaba la pequeña cocina. Una mezcla de hierbas que prometían una comida reconfortante que para Teresa rara vez traía consuelo. A sus 19 años, sus manos ya estaban endurecidas por el trabajo constante y su espalda conocía el dolor sordo de un día que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que el sol se ocultara. Estaba de espaldas a la puerta, concentrada en remover la sopa con una cuchara de madera, cuando una sombra se proyectó sobre ella. Era Marta, su hermana mayor, cuya belleza era admirada en el pueblo y cuya crueldad era bien conocida entre las paredes de su hogar. «Todavía con eso, inútil», dijo Marta, con una voz cargada de desdén, un tono tan habitual como el aire que respiraban. «Llevas toda la tarde para preparar una simple comida. Mamá dice que eres lenta a propósito para hacernos esperar y arruinar su apetito». Teresa no se giró. Sabía que cualquier palabra suya sería utilizada en su contra. «Ya casi está, Marta. Solo unos minutos más». Marta soltó una risa burlona. Se acercó a la mesa, donde había dejado un delicado pañuelo bordado con hilos de seda, un regalo de su madre para su ajuar de boda. Lo tomó con malicia en sus ojos y caminó hasta la olla. «Veamos si un poco de adorno mejora tu insípida comida», susurró. Antes de que Teresa pudiera reaccionar, dejó caer el fino pañuelo bordado directamente dentro del guiso hirviendo. El corazón de Teresa se detuvo. El pañuelo tan delicado y costoso se tiñó al instante del color rojo del caldo. «Marta, ¿por qué haces eso?», gritó Teresa, tratando de sacar la tela con la cuchara. Pero ya era tarde. Estaba arruinado. En ese momento su madre Beatriz entró en la cocina atraída por el grito. Su mirada pasó de la olla al rostro angustiado de Teresa y luego al de Marta, que ya había adoptado una expresión de víctima inocente. «Mamá, mira lo que ha hecho», chilló Marta, señalando a Teresa. «Le pedí que tuviera cuidado con mi bordado, y por pura envidia lo lanzó a la olla. Quería destruirlo, ¿verdad?». Teresa intentó defenderse, su voz quebrada por la desesperación, pero Beatriz nunca la escuchaba. Sus ojos fríos como piedras se clavaron en Teresa. Se acercó a ella con pasos rápidos y sin decir palabra. Su mano abierta cruzó el aire y golpeó la mejilla de Teresa con una brutalidad que resonó en toda la pequeña cocina. La cabeza de Teresa se giró por el impacto, el sabor metálico de la sangre llenando su boca. «Maldita envidiosa», siseó Beatriz, su rostro contorsionado por la ira. «No soportas que tu hermana tenga cosas bonitas, que ella sí tenga un futuro. Tú solo eres una carga, una boca inútil que alimentar». El padre de Teresa, Gabriel, un hombre de pocas palabras y puños rápidos, apareció en el umbral. Vio la escena: Beatriz gritando, Marta llorando falsamente, y Teresa con la mano sobre su mejilla roja y sangrante. No preguntó qué había pasado, nunca lo hacía, simplemente asumió que era culpa de Teresa como siempre. «Otra vez causando problemas, ¿eh?», gruñó acercándose a ella. La agarró con fuerza del brazo, sus dedos clavándose en su piel como garras. «Fuera de mi vista. Esta noche dormirás en el cobertizo con los animales para que aprendas a no tocar lo que no es tuyo». La arrastró sin piedad fuera de la cocina, ignorando sus sollozos. La empujó hacia el patio trasero y cerró la puerta, dejándola en la oscuridad y el frío que comenzaba a caer. Teresa permaneció allí temblando, no solo por el frío sino por la injusticia que la consumía cada día. Esta era la triste realidad de Teresa. Pero su historia estaba a punto de cambiar. Cada día era un infierno cíclico para Teresa. El amanecer no traía esperanza, sino la certeza de un nuevo día de servidumbre y maltrato. Era la primera en levantarse y la última en acostarse. Sus tareas parecían no tener fin: limpiar la casa, lavar la ropa de todos en el río helado, cocinar, cuidar de los animales del corral. Mientras Marta pasaba las mañanas probándose vestidos y las tardes recibiendo a sus pretendientes en la sala,
Los padres de Teresa la trataban con desprecio, favoreciendo a Marta en todo. Si había un pedazo de pan extra, era para Marta. Si llegaba tela nueva del mercado, era para Marta. Teresa vestía las ropas viejas y remendadas de su hermana y comía las sobras, si quedaban. Cualquier intento de defenderse o demostrar su valor era aplastado con más crueldad. Si se quejaba del cansancio, la llamaban floja. Si lloraba por un golpe, la llamaban débil. Si por un milagro lograba hacer algo bien, la acusaban de tener suerte. Le habían repetido tantas veces que no valía nada que comenzó a creerlo. Se sentía completamente sola, un fantasma en su propio hogar. Su único refugio era un pequeño rincón escondido detrás del cobertizo, un pedazo de tierra olvidado donde en secreto había creado un diminuto jardín. Allí, lejos de los ojos de su familia, cultivaba algunas flores silvestres y algunas hierbas aromáticas. Cuidar de aquellas plantas era lo único que le daba paz. Hablaba con ellas, les contaba sus penas, y el simple acto de verlas crecer, de ver algo hermoso nacer de su cuidado, era un bálsamo para su alma herida. Aquel jardín era la prueba de que sus manos, que su familia solo veía como torpes e inútiles, también podían crear vida y belleza. Una noche, mientras su familia cenaba en la casa, Teresa estaba acurrucada en el cobertizo como castigo por el incidente con el bordado. El frío se le metía en los huesos y el hambre le retorcía el estómago. No le habían dado nada de comer. Se acercó a una grieta en la pared de madera desde donde podía oír las voces de su familia. No buscaba escuchar, solo quería sentir algo del calor humano que se le negaba. Pero lo que oyó le heló la sangre más que el viento de la noche. La deuda con el prestamista sigue creciendo, decía la voz grave de Gabriel. Me ha amenazado. Dice que si no le pago para fin de mes, enviará a sus hombres a cobrarse. ¿Y qué vamos a hacer, Gabriel?, respondió Beatriz con la voz teñida de preocupación. No tenemos ni una moneda. Todo se va en los preparativos de la boda de Marta. Hubo un silencio y luego Gabriel habló con un tono bajo y conspirador que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Teresa. He hecho un trato con él. El prestamista siempre se queja de que no encuentra muchachas decentes para trabajar en su cantina. Dice que todas le roban o se escapan. Le he ofrecido a Teresa. El corazón de Teresa se detuvo. La cantina del prestamista era el lugar de peor reputación del pueblo. Un sitio oscuro lleno de borrachos y hombres de mala vida. ¿Cuánto nos dará por ella?, preguntó Beatriz con un atisbo de duda. No nos dará nada, respondió Gabriel con amargura. A cambio perdonará toda mi deuda. Dice que una muchacha fuerte como ella le servirá para limpiar y atender las mesas. Estará allí un par de años sin paga hasta que la deuda quede saldada. Es un buen trato. Quitamos un peso de encima y resolvemos nuestro problema. Teresa se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. La estaban vendiendo. La iban a entregar a un destino peor que la muerte, a un lugar del que ninguna mujer joven salía indemne, todo para saldar una deuda de juego. El frío del cobertizo ya no era nada comparado con el hielo que se apoderó de su alma. La puerta de su jaula no se estaba abriendo hacia la libertad, sino hacia un abismo mucho más oscuro y aterrador. Su propio padre acababa de firmar su sentencia. El frío del cobertizo se había convertido en un hielo que no solo entumecía sus miembros, sino que congelaba su alma. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como el martillo de un juez, dictando una sentencia irrevocable. En esa helada oscuridad, la última y más frágil hebra de esperanza que Teresa albergaba en su corazón se rompió, y con esa ruptura nació algo nuevo. Una determinación fría y afilada como un trozo de vidrio. No iría a esa cantina, no permitiría que su vida fuera el precio de una deuda de juego. Si iba a morir, moriría libre. Esperó durante horas acurrucada en un rincón sobre un montón de paja seca. Escuchó los sonidos de la casa, los platos siendo recogidos, las risas ahogadas de su hermana, los pasos pesados de su padre subiendo a la alcoba. Cuando el silencio se hizo profundo y absoluto, solo roto el canto de los grillos y el susurro del viento, supo que era el momento. Se movió con sigilo, cada músculo tenso. Salió del cobertizo y se deslizó pegada a las sombras de la casa. Entró en la cocina por la puerta trasera, que siempre dejaban sin cerrar. Su corazón latía con fuerza, casi como un tambor de guerra en su pecho. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, buscaron rápidamente lo esencial. No podía llevarse nada que pudiera delatar sus intenciones. Tomó un trozo de pan que había sobrado de la cena, lo envolvió en un trozo de tela áspera y lo guardó en el pequeño bolsillo de su delantal. Eso era todo. No tenía monedas, ni joyas,
ni un solo recuerdo feliz que quisiera conservar de ese lugar. Su único tesoro era la vida que estaba a punto de robarle a su propia familia. Con el pan como único sustento, se dirigió hacia la puerta principal. Giró el pomo con una lentitud infinita, conteniendo la respiración ante cada crujido de la madera. El aire frío de la noche la recibió como una bofetada helada. Por un instante dudó. Afuera estaba lo desconocido, un mundo lleno de peligros que apenas podía imaginar, pero detrás de ella estaba la certeza de un infierno. Eligió lo desconocido, echó a correr, no por el camino principal, sino a través de los campos, hundiéndose en la oscuridad con las estrellas como única guía. El cielo, que había estado despejado, comenzó a cubrirse de nubes oscuras y pesadas. Pronto, una lluvia fina y persistente empezó a caer, convirtiendo la tierra en un lodazal que se aferraba a sus tobillos, haciendo que cada paso fuera una tortura. Su delgada camisa de algodón se empapó en segundos, pegándose a su piel y robándole el poco calor que le quedaba. El viento aullaba y las ramas de los árboles se agitaban como brazos esqueléticos que intentaban atraparla. Cada sonido de la noche era una amenaza, el ulular de una lechuza, el crujido de una rama bajo su pie. El miedo era una criatura viva que le mordía los talones, pero siguió corriendo, impulsada por la pura adrenalina y la imagen del rostro del prestamista, un hombre al que solo había visto una vez, pero cuya mirada se le había grabado en la memoria. No sabía cuántas horas corrió, perdió la noción del tiempo y del espacio, solo sabía que debía alejarse. En su huida desesperada, no vio una raíz que sobresalía del suelo, su pie se enganchó y cayó con todo su peso. Un grito ahogado escapó de sus labios, un dolor agudo y punzante le subió por el tobillo. Intentó levantarse, pero la pierna no le respondió, se le había torcido. El dolor era tan intenso que le nubló la vista. Se arrastró bajo la copa de un enorme roble, buscando un refugio inútil contra la lluvia que ahora caía a cántaros. Estaba empapada, herida y completamente exhausta. La determinación que la había impulsado se desvaneció, reemplazada por una desolación abrumadora. Allí, sola en medio de la tormenta, se rindió. Lloró en silencio, no por el dolor físico, sino por la soledad de su existencia. Susurró al viento, cerrando los ojos y esperando el fin. Fue entonces cuando escuchó un sonido que no pertenecía a la tormenta, un chapoteo rítmico, el trote de caballos y el chirrido de ruedas sobre el lodo. Abrió los ojos y vio una luz que se acercaba, el farol de un carruaje que abría paso a través de la noche inclemente. El carruaje se detuvo a pocos metros de ella. La puerta se abrió y una figura alta y oscura descendió. Era un hombre envuelto en una pesada capa negra que lo protegía de la lluvia. Sostenía el farol en alto, y la luz dorada iluminó su rostro. Era un hombre mayor, quizás de unos 50 años, con un semblante adusto, facciones marcadas por el tiempo, y una barba canosa perfectamente recortada, pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Teresa. Eran profundos, oscuros y albergaban una tristeza tan vasta y antigua como el propio bosque. Era don Esteban Mendoza, el terrateniente más rico y poderoso de toda la comarca, un hombre de quien se contaban muchas historias. Decían que desde la muerte de su amada esposa hacía más de 10 años, se había convertido en un recluso, un hombre de alma rota, que vivía encerrado en su inmensa hacienda, gobernando sus tierras con mano de hierro, pero con un corazón de piedra. Él la vio, un pequeño bulto tembloroso y sucio al pie del roble. Cualquier otro habría seguido su camino pensando que era una vagabunda o algo peor, pero don Esteban se quedó quieto. En la figura desvalida de Teresa, en sus ojos abiertos y asustados, vio un eco de su propio dolor, un desamparo que conocía demasiado bien. Se acercó lentamente, sin decir una palabra. Teresa se encogió, esperando un golpe, una palabra cruel. Era lo único que conocía. En lugar de eso, el hombre se quitó su pesada capa de lana, y con un gesto sorprendentemente gentil, la cubrió. La calidez de la tela fue un shock para su piel helada. «¿Qué haces aquí, muchacha, en una noche como esta?», preguntó él. Su voz era grave y resonante, pero no había crueldad en ella. Teresa intentó hablar, pero sus dientes castañetaban tanto que no pudo articular palabra. Solo pudo señalar su tobillo hinchado. Don Esteban asintió comprendiendo. Sin más preámbulos, la levantó en brazos. Teresa se sobresaltó, pero era tan ligera y estaba tan débil que no pudo poner resistencia. Él la llevó hasta el carruaje y la depositó con cuidado en el asiento de terciopelo. Luego le dio una orden seca al cochero para que la llevara a la hacienda.
El viaje se le antojó un sueño. El interior del carruaje olía a cuero y a un sutil perfume de tabaco. La fatigada la adormeció, pero no se atrevió a cerrar los ojos. Observaba de reojo al hombre sentado frente a ella. Permanecía en silencio, con la mirada perdida en la oscuridad que se veía a través de la ventanilla. Su rostro era una máscara de impasibilidad. ¿Por qué la había ayudado? ¿Qué quería un hombre como él de una muchacha como ella? El miedo que había sido su compañero durante toda la noche volvió a instalarse en su pecho. Llegaron a una hacienda imponente, una mansión rodeada por un muro de piedra que parecía una fortaleza. Un mozo abrió las puertas del carruaje, y don Esteban la tomó de nuevo en brazos para llevarla dentro. El interior era aún más sobrecogedor, techos altos, muebles oscuros y elegantes, y un silencio solemne que lo impregnaba todo. Una mujer con el cabello blanco recogido en un moño, y un vestido negro y pulcro los recibió en el vestíbulo. «Señor, ¿qué ha ocurrido?», preguntó la mujer, su rostro mostrando una sorpresa controlada. «Prepara una habitación de servicio, Consuelo, y trae agua caliente, vendas y algo de comida. La muchacha está herida y tiritando», ordenó don Esteban, y su voz no admitía réplica. Consuelo guió a Teresa a una pequeña, pero impecable habitación en el ala del servicio. La servidumbre, con una eficiencia tranquila, le ayudó a quitarse las ropas mojadas, la envolvió en una manta gruesa y le curó el tobillo con una habilidad sorprendente. Le trajo un caldo caliente que le supo a gloria y la arropó en una cama con sábanas limpias, que olían a lavanda. Por primera vez en su vida Teresa se sintió cuidada. Exhausta, se quedó dormida casi al instante, pero su descanso fue breve. Las pesadillas no tardaron en llegar. Revivió la crueldad de su madre, la traición de su padre, y el rostro burlón de su hermana. En su sueño, los hombres del prestamista la arrastraban hacia la cantina. Se debatió entre las sábanas, y un grito ahogado escapó de sus labios. «No, por favor, no». La voz de Teresa resonó en los pasillos de la mansión, un grito silenciado por el miedo y la desesperación. En el estudio don Esteban, rodeado de libros y recuerdos de una vida ya distante, se levantó de su escritorio al escuchar el sonido. El eco del grito atravesó el silencio de la casa, golpeándole en el pecho como una flecha afilada. Caminó, decidido sin hacer ruido. Sus pasos firmes resquebrajaron la quietud de la mansión mientras se dirigía hacia el pasillo. Abrió la puerta de la habitación de Teresa sin hacer ruido, viendo cómo la joven se retorcía entre las sábanas, atrapada en una pesadilla. «¿Teresa?». Su voz fue baja, casi un susurro. Teresa despertó al instante, sus ojos aún llenos de miedo, mirando a su alrededor, confusa. Vio la figura alta de don Esteban en el umbral, iluminado por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. «¿Está todo bien?», preguntó él, con una calma que parecía ajena a la tormenta que había dejado atrás. Teresa asintió rápidamente, pero su mirada, aún llena de pánico, no podía esconder el temor que llevaba dentro. Se abrazó a las mantas como si éstas pudieran protegerla de todo el dolor que había vivido. Don Esteban observó en silencio, como si intentara comprender el origen de su angustia, pero no dijo nada más. En lugar de insistir, se acercó con cautela, y le ofreció un pequeño consuelo, tan simple como un gesto. Puso una mano suave sobre su hombro, un contacto que no buscaba ser invasivo, sino ofrecerle algo de paz. Teresa no reaccionó, pero al menos la tensión en su cuerpo se relajó ligeramente. «Puedes descansar», dijo don Esteban, su voz seria, pero con una intención clara. «Mañana hablarás más sobre lo que te duele, cuando estés lista». A Teresa le costó comprender sus palabras, pero el tono suave y el gesto de cuidado en su voz la tranquilizó en algo. La figura de don Esteban se desvaneció en la penumbra, dejando a Teresa sola, pero en una soledad que, aunque pesada, ya no era tan fría ni tan llena de incertidumbre como la que había dejado atrás. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las ventanas de la mansión, Teresa despertó con una sensación diferente. El miedo seguía presente, como un compañero que no se iba tan fácilmente, pero algo en ella había cambiado. La calidez de la manta, el techo sólido sobre su cabeza, y la sensación de que no estaba completamente sola, eran pequeñas señales de que tal vez, solo tal vez, existía una oportunidad de encontrar algo distinto en su vida. Consuelo, la gobernanta, entró en la habitación con una bandeja llena de comida humeante. Teresa se sentó lentamente en la cama, su tobillo aún dolorido, pero la comida en la bandeja le devolvía una chispa de esperanza. El calor de la sopa
y el pan le recordaron la necesidad de alimentarse, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Don Esteban quiere verte en su estudio cuando termines, le dijo Consuelo con voz suave, pero firme. El corazón de Teresa dio un salto, y la ansiedad comenzó a volver a apoderarse de ella. ¿Qué quería de ella? ¿Qué le pediría ahora? Sin embargo, no había vuelta atrás. Don Esteban le había ofrecido un trato, y ella lo había aceptado. Sin más opción que la de enfrentar lo que vendría, se levantó de la cama, y comenzó a vestirse con las ropas sencillas pero limpias que Consuelo había dejado para ella. Cuando Teresa entró al estudio de don Esteban, encontró al hombre de pie junto a la ventana, observando las tierras que se extendían ante él. Su mirada parecía perdida en algún pensamiento lejano, y por un momento, Teresa pensó que tal vez estaba tan atrapado en su propio sufrimiento, como ella lo había estado en los últimos años. «Pasa», dijo él sin volverse, su voz grave llenando el espacio vacío del estudio. Ella entró y se acercó con cautela, notando cómo la atmósfera en ese lugar era completamente diferente a la de su antigua casa. Aquí, la calma dominaba, pero también había algo frío, algo que aún no entendía del todo. «¿Cómo te sientes?», preguntó don Esteban, finalmente volviéndose hacia ella. Teresa lo miró a los ojos, un poco sorprendida por la pregunta, pero encontró algo sincero en la manera en que la miraba. No era la misma mirada dura y fría de su padre, o la indiferencia de su madre. Este hombre parecía querer entenderla, pero no sabía cómo. «Me siento perdida», respondió Teresa en voz baja, el miedo regresando a su pecho. «No sé qué hacer aquí». Don Esteban asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Luego caminó hacia el escritorio, donde había una pila de papeles y documentos. Los miró por un momento, y luego los dejó a un lado. «Vas a quedarte aquí, Teresa, pero no solo porque lo necesites, sino porque yo también lo necesito», dijo él con una seriedad que sorprendió a Teresa. Ella lo miró confundida sin comprender del todo sus palabras. «Te he ofrecido trabajar en el jardín, y eso es lo que harás. Este lugar está olvidado, tanto como lo he estado yo, y necesito que me ayudes a devolverle la vida. Pero hay algo más. Yo también tengo mis propios demonios, mis propios recuerdos, y a veces no sé cómo lidiar con ellos, pero tú, con tu esfuerzo y tu dedicación me ayudarás a sanar. En ti, veo la misma lucha que yo he tenido. Por eso quiero que trabajes aquí, en mis tierras, en mi jardín, no solo como una criada, sino como alguien que también tiene algo que ofrecer, algo más allá de las heridas». Teresa lo miró, sintiendo que sus palabras tocaban un punto profundo dentro de ella. Sabía lo que era sentir que el mundo te había dejado atrás, que nadie veía lo que valía, pero ahora, por primera vez, alguien parecía reconocer algo en ella, más allá de su sufrimiento. «Lo haré», dijo Teresa, con una decisión que no había sentido en mucho tiempo. Lo que fuera que la vida le ofreciera a partir de ese momento, sería un camino que ella misma elegiría recorrer. Don Esteban asintió, satisfecho con la respuesta, aunque no sabía que este sería el inicio de una nueva lucha para ambos. Teresa había dejado atrás las sombras de su pasado, y él con su propio dolor, comenzaría a sanar a través del trabajo conjunto en el jardín olvidado de la mansión. La oportunidad de un nuevo comienzo estaba ante ella, y aunque aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, Teresa sabía que había algo más allá del horizonte. La posibilidad de encontrar su propio lugar en este mundo, en un lugar donde ya no sería invisible. Los días siguientes pasaron lentamente, pero con una calma que Teresa nunca había conocido. Cada mañana, se levantaba temprano para cumplir con sus tareas en el jardín, donde las malas hierbas poco a poco comenzaban a ceder ante sus manos. Don Esteban nunca la presionó, pero siempre estaba allí, observando en silencio. No sabía si lo hacía por un sentimiento de culpa o porque realmente quería ver el jardín resurgir, pero había algo en su mirada que le decía a Teresa, que aunque aún no lo entendiera, él también estaba buscando algo más. Cada día, Teresa sentía como si sus pies se hundieran más en la tierra de la hacienda, pero de una forma diferente. Ya no era una tierra que la absorbiera con desesperación, sino una tierra que la recibía y la sanaba. Cada flor que crecía bajo sus manos representaba un pequeño avance en su propia curación. No podía olvidar el pasado, ni los momentos de sufrimiento que había vivido, pero algo dentro de ella estaba cambiando. Don Esteban, por su parte, comenzaba a mostrarse más cercano, aunque aún mantenía la misma distancia emocional. Al principio no hablaba mucho con ella. Sus conversaciones se limitaban a breves comentarios sobre las plantas y los trabajos en el jardín,
pero poco a poco Teresa fue aprendiendo más sobre él. Descubrió que su esposa Dolores había muerto hacía muchos años, y que su dolor nunca había desaparecido, aunque él lo había ocultado con el paso del tiempo. A veces, en los momentos de silencio, él miraba las flores como si buscara algo en ellas, tal vez el consuelo que nunca había encontrado en otros lugares. Una tarde, mientras Teresa trabajaba en el jardín, don Esteban se acercó con una pequeña caja en las manos. La miró por un momento como si dudara en abrirla, pero luego, sin decir palabra, se la entregó. «Es algo que pertenece a mi esposa», dijo en voz baja. «Quiero que lo cuides. Ella amaba las flores, igual que tú». Teresa miró la caja con curiosidad, y al abrirla encontró una serie de semillas en pequeños sobrecitos de tela. Semillas de las flores más hermosas, de las mismas que don Esteban había dejado de cuidar cuando su esposa murió. Ella quería que este jardín siguiera siendo su legado, pero yo no supe cómo hacerlo. Ahora tú lo harás. Tú harás que este jardín vuelva a vivir, igual que lo harás tú con tu propia vida. Esas palabras resonaron en el corazón de Teresa de una manera que no había experimentado antes. Sintió que su vida, aunque marcada por el sufrimiento, podía renacer, tal como lo haría el jardín. Durante semanas cultivó las semillas con esmero, y vio cómo nacían nuevas flores, más hermosas que las anteriores. El jardín de la hacienda comenzaba a florecer de nuevo, y con él Teresa. Un día, mientras Teresa trabajaba con las flores, don Esteban se acercó a ella, y por primera vez en mucho tiempo, le dirigió una mirada llena de entendimiento. No estaba mirando la tierra ni las flores, sino a ella. «Has hecho un gran trabajo, Teresa, no solo con el jardín, sino también contigo misma. Ya no eres la joven asustada que llegó aquí. Ahora tienes algo que ofrecer, algo que siempre tuviste, pero que el mundo te había negado». Teresa no sabía qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero estas no eran de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación. No solo había encontrado un lugar en este jardín, sino que también había encontrado un espacio dentro de sí misma, un lugar donde ya no solo sobrevivía, sino que podía empezar a vivir de nuevo. Don Esteban la miró por un largo momento, y luego, con una suave sonrisa, dio un paso atrás, como si le cediera el lugar a ella, como si entendiera que ya no necesitaba ser su protector, sino que ambos de alguna forma se ayudaban mutuamente a sanar. «Te debo mucho, Teresa. Gracias por devolverle la vida a este lugar, y gracias por recordarme que todavía puedo sentir». Con el tiempo Teresa se convirtió en la cuidadora del jardín, pero también en una figura esencial dentro de la mansión. No era solo por las flores, sino porque había aprendido a sanar las heridas invisibles que ambos compartían. Aunque el pasado de ambos estaba marcado por el dolor, el jardín, lleno de nuevas flores y esperanza, era el símbolo de su recuperación. Y aunque no podía borrar lo que había vivido, Teresa entendió que al igual que las plantas que cuidaba, su vida también podía brotar nuevamente. Con el tiempo, don Esteban comenzó a abrir su corazón, poco a poco, a la posibilidad de un futuro sin el peso de la culpa, y Teresa descubrió que la vida, por más cruel que hubiera sido, también podía ofrecer segundas oportunidades. Años después, el jardín de la mansión Mendoza fue famoso en la comarca. Las flores que Teresa había cultivado eran reconocidas por su belleza, pero lo que pocos sabían era que detrás de su esplendor había una historia de lucha, sanación y renacimiento. La hacienda Mendoza, antes marcada por la oscuridad de la tragedia, se convirtió en un lugar de esperanza, un refugio para aquellos que buscaban encontrar algo más allá del dolor. Y Teresa, la joven que había llegado rota, ahora caminaba por el jardín, con una serenidad que solo el tiempo y el amor propio podían dar. Había encontrado su lugar en el mundo, y con él, la paz que tanto había buscado. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más relatos que llegan al corazón. Comparte con tus amigos y únete a esta comunidad de almas que creen en el poder de las historias. Nos encantaría seguir compartiendo momentos que toquen tu vida.